Amigos, la salud mental en Venezuela ha dejado de ser una estadística muy lejana para convertirse en una realidad que nos ocupa a todos. Y según datos recientes de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, se estima que hasta un 40% de la población podría presentar algún tipo de trastorno mental actualmente. Así es, José, pero ¿a qué se debe ese aumento? Y lo más importante, ¿cómo podemos prevenirlo? Lo responderemos con la médico psiquiatra Marielena Berrueta. Bienvenida, doctora, qué placer que esté con nosotros acá esta mañana tocando este tema tan importante. Gracias por la invitación a todos, buenos días. Mira, doctora, estas cifras de que el 40% de los venezolanos padecen un trastorno mental nos preocupan. La pregunta es, ¿los venezolanos siempre hemos estado así de afectados y la salud mental era un tabú invisibilizado, o es que realmente se fracturó nuestra estabilidad emocional de una forma que nunca antes habíamos visto? Claro, fíjate, aunque el tabú ha cedido, realmente si hay un quiebre o una fractura estructural desde el punto de vista de la resiliencia del venezolano. El venezolano se le han fracturado o mermado los mecanismos de defensa psicológico por el caldo de cultivo social en el cual estamos inmersos desde hace algunos años, específicamente cuando hemos pasado en Venezuela de un trastorno o de un estrés crónico a un modo o un estado de supervivencia. Entonces esto hace que el venezolano estaba embebido o pendiente de qué hacer, dónde buscar las medicinas, cómo hacer para buscar la comida, el sistema sociosanitario también un poco mermado para el nivel adquisitivo de la mayoría de nosotros los venezolanos, y pues esto ha hecho que el cerebro esté prácticamente en modo supervivencia. Claro. Sí, así es. Doctora, según su experiencia en la consulta y las alertas de la Sociedad de Psiquiatría, ¿cuáles son hoy las enfermedades mentales, que están padeciendo en este país? ¿Están ponderadas por alguna categoría? ¿Cómo se describiría esto? Sí, bueno, generalmente las más alteraciones que o en su mayoría se presentan son las trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias y la depresión. Y ya en tercer lugar vendría a tener lo que es los trastornos del sueño, todas las alteraciones, bien sean las agudas y las crónicas. Oh, importante, ¿no? Y la manera en cómo podemos atacar esto. Pero usted menciona la ansiedad y la depresión como las más frecuentes. ¿Cómo distinguir si la estamos padeciendo más allá del estrés del día a día? Porque la verdad es que, lo vuelvo a repetir, con tanta velocidad en la que vivimos, con las noticias, con las redes sociales, con lo que puede suceder a nivel internacional o en el mismo país, podríamos adjudicarle todo esto a esa situación. Claro, fíjate, específicamente las que se presentan en el caso de la ansiedad o de la depresión, la podemos reconocer porque ellas tienen una duración de 2 semanas en adelante en relación al estrés simple o al estrés cotidiano del día a día o las enfermedades del día a día, que duran menos de 2 semanas. Generalmente, la mayoría de las enfermedades mentales tienen una rumiación del pensamiento, y las otras se desconectan durante el ocio o cuando estamos en una actividad que nos distrae la mente. Generalmente, el estrés del día a día nos genera más que todo tensión muscular, y la ansiedad ya generalmente impuesta ya nos da una serie de patologías o síntomas como sudoración, frialdad, temblores, trastornos del sueño, anedonia, esa disminución de la capacidad para poder disfrutar del placer del día a día y de las actividades cotidianas que no son placenteras. Claro. Doctora, en las estadísticas he visto que no mencionan las edades. ¿Los niños y los adolescentes están siendo afectados dentro de este número? Sí, por supuesto. Los trastornos en la parte infantil, en lo que es de la psiquiatría infantil, la clasificación de la Internacional de Enfermedades Mentales del Niño y del Adolescente, han recopilado un aumento en las cifras de las enfermedades mentales a esa edad. Wow. Oye, mire, ya para finalizar, ¿qué hábitos básicos, hablando de alimentación o el ejercicio,
pueden ayudar a proteger quizá la salud mental o prevenir enfermedades mentales, y que esto también pueda servir para los adolescentes que nos están viendo? Bueno, generalmente es esencial dormir 7 a 8 horas. Es un pilar importante porque el cerebro generalmente se resetea en ese estado de reposo. La alimentación debe ser básicamente relacionada con las proteínas y con las grasas sanas. También el ejercicio nos ayuda a desconectarnos, esa parte que disminuye el cortisol, pues ayuda también al aumento de la serotonina, que nos ayuda a disminuir lo que es el estrés y aumentar la actividad placentera. Sí, doctora, ¿cómo podemos identificar que estamos padeciendo alguna enfermedad mental? Porque muchas personas les cuesta, ¿no? Identificarlo, uno, asumirlo y aceptarlo. El núcleo familiar, ¿cómo puede hacer para ayudar a esta persona que quizás no es capaz de reconocer que está pasando por una situación al que tiene que ir al psiquiatra? Porque de hecho, cuando hablamos de este tema, muchas personas reniegan y dicen, no, pero es que yo no estoy loco. No, no necesariamente. Esa es la patología. Tienes que ir para atenderlo, para medicarte, para que puedas tener calidad de vida. ¿Qué hace la familia para poder impulsar a esta persona? Claro, generalmente el núcleo familiar debe ser observador del contexto donde se encuentra la persona que esté afectada presuntamente, ¿no? Y tenemos que estar pendiente de su conducta, cómo se maneja la conducta, cómo se manejan las emociones, si la persona está muy ansiosa, si está triste, si ha bajado la calidad en su rendimiento académico, en el rendimiento laboral, en las relaciones interpersonales, en el día a día, en el caso de las parejas, las relaciones interpersonales, la parte social, cómo se maneja todo esto. Ya si vemos un aislamiento, vemos tristeza, llanto, angustia, cambios incluso del humor, de la irritabilidad también. Eso es importante tomarlos en cuenta. Wow. Doctora, gracias por acompañarnos y a ustedes por quedarse con nosotros, y que estos tips les sirvan de guía en esos días en los que a veces se ven las cosas complicadas, pero que todo tiene solución en la vida.